Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo implementar una aplicación Todoist simple y sencilla con Angular y Spring Boot. Vamos a estar viendo cómo poder hacer esa conexión desde una petición dentro de lo que viene siendo un servicio de Angular y poder obtener esa data mediante lo que viene siendo el backend que vamos a estar utilizando Spring Boot y Java. Espero que este video les sea de utilidad, les sirva y comencemos con el video. Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear lo que viene siendo la aplicación de Spring Boot y la aplicación de Java, de Angular. Primero lo que voy a hacer va a ser crear la de Spring Boot y después vamos a ir a crear la de Angular. Así que bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer acá es básicamente configurar el proyecto de Spring Boot. Acá le voy a poner que voy a usar Maven, lenguaje Java. Le vamos a poner de nombre, le podríamos poner toolist. Y le vamos a agregar dependencias, le vamos a agregar Spring Boot DevTools, le vamos a agregar, ¿dónde está? Spring Web, Spring JPA y le vamos a agregar H2. En este caso vamos a usar H2, pero bueno, obviamente si ustedes quieren utilizar otra base de datos, la pueden utilizar MySQL. Pueden utilizar MongoDB, lo que sea, pero bueno, en este caso voy a utilizar H2, así que bueno. Una vez hecho esto, le vamos a dar a generar. Ahí se nos generó. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprimir. Entonces nos vamos a ir a descargas. Acá en descarga vamos a extraer aquí. A ver si nos da acá. Y una vez hecho esto, vamos a copiar esto. El proyecto que nos creó. ¿Dónde está? Copiar. Vamos a ir acá. Y acá vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar toolist Spring. Y adentro de esta carpeta le pegamos el proyecto, que va a ser este. Listo. Bueno, una vez hecho eso, nos vamos a ir hacia lo que viene siendo IntelliJ. Así que vamos a ir a IntelliJ. Vamos a abrir. Y acá vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a la Open. Dentro de Open vamos a importar el proyecto, que es este que dice acá toolist Spring, y sería este proyecto. Le vamos a dar que OK, que sí. Y ahí automáticamente ya tenemos nuestro proyecto del backend. Ahora lo que vamos a hacer es crear el proyecto del frontend y después vamos a empezar a crear cada ruta y bueno, y el código para ver cómo se hace. Así que bueno, vamos a esperar que se cargue y bueno, ahora vamos a ir a crear el proyecto de Angular. Bueno, lo que vamos a hacer es crear un proyecto de Angular. Por lo tanto, acá voy a abrir una carpeta y le voy a poner todo, todo list Angular. Vamos a abrir con Visual Studio Code. Vamos a irnos a la terminal con Control J. Y acá vamos a ejecutar el ng-new. Y acá vamos a poner todo list Angular. Nos va a preguntar si queremos utilizar rutas. En este caso no, porque va a ser una aplicación muy sencilla, así que le vamos a poner que no. El tipo de estilo que vamos a estar utilizando, en este caso voy a utilizar el SCSS, o no sé cómo se dice. Y bueno, vamos a esperar que se descargue la aplicación. Total, acá ya está procesándose, así que ahora lo que vamos a hacer es comenzar a crear lo que viene siendo el backend y después por último crear el código para el frontend. Así que bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo la aplicación de Spring Boot. Yo me voy a ir hacia lo que viene siendo Resource en la parte de aplicaciones o propiedades de la aplicación. Y acá vamos a estar configurando para que se conecte a la base de datos, que en este caso vamos a usar H2.
Así que bueno, vamos a empezar a configurar. Para eso voy a escribir spring.datasource source.url, que esto va a ser igual a jdbc h2 mem y acá vamos a poner el nombre de la tabla, la base de datos, que sería todo list. Lo que hace este mem es básicamente que cuando nosotros levantemos la aplicación se nos va a generar la base de datos, pero si nosotros dentro de la base de datos hicimos algún registro, obviamente de algún dato, y nosotros demos de baja, por así decirlo, la aplicación, se nos va a eliminar todo el registro que le hayamos hecho en la base de datos. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos no comando, sería esta escritura, o qué sé yo, cómo se le puede decir, que sería slash guión doblado, no sé cuál es el guión este, pero bueno. Si nosotros utilizamos esta forma de hacer la configuración de la base de datos, lo que nos permite esto es básicamente que cuando nosotros creemos un registro de la base de datos y después nosotros, no sé, nos queremos ir y cerramos la aplicación, ese registro se va a quedar dentro de la base de datos y cuando nosotros volvamos a levantar la aplicación lo vamos a tener ahí. No como el otro que si nosotros bajamos la aplicación se nos borra todo el registro. Pero bueno, es un tip. Después de esto tenemos otra configuración de Spring, que sería spring.datasource.password, que en este caso va a estar vacía. Y aparte de eso tenemos el otro, que sería spring.datasource.username, que acá va a ser ese. Yo le puse una password vacía porque si yo me voy a H2, vamos a ver que cada vez que nosotros usemos la base de datos para prueba, no nos va a dar ninguna contraseña y siempre nos va a dar el nombre de usuario SA. Evidentemente, si ustedes están utilizando otra base de datos, como MySQL, acá le van a tener que poner los datos correctos, pero bueno. Acá le voy a poner que esto sería eh, configuración database. Aparte de eso, vamos a configurar el JPA para que nos pueda mostrar las sentencias cada vez que nosotros hagamos una inserción en la base de datos. Así que vamos a hacer spring.jpa.show SQL, que esto va a estar igual a true. Esto lo que hace es, como le dije, nos va a mostrar por consola la sentencia SQL que se van haciendo. Aparte de eso, vamos a estar utilizando spring.hibernate.tl.auto true, que todo está en true. Y esto básicamente lo que hace es que se nos genera, por así decirlo, o se nos determina el esquema de la base de datos cada vez que nosotros levantamos la aplicación, o sea, se nos genera la base de datos. Y nos muestra en la consola que a través de Hibernate se nos pudo generar o no. Aparte de eso, vamos a estar haciendo otra configuración que sería spring.h2, que es una configuración de h2, que sería la base de datos, console.enable, que esto va a estar igual a true. Esto básicamente lo que hace es que se nos genera una consola web, por así decirlo, que en vez de nosotros venir acá, si ya tenemos instalado H2, buscar H2 y meternos directamente a la consola, directamente lo que hace esto es generar una consola web de H2 de prueba,
en la cual nosotros vamos a poder usar como si fuera lo normal, pero va a estar dentro de lo que viene siendo nuestro, nuestro navegador. O sea, nosotros queremos acceder, por ejemplo, al H2, nos vamos a tener que ir hacia HTTP client localhost 8080 barra H2, etcétera. En este caso, vamos a ponerlo en true y aparte de eso, acá vamos a estar utilizando sprint.h2.console.path. Y esto lo vamos a igualar a lo que viene siendo slash h2-u. Como lo había dicho, esto lo que va a pasar es lo siguiente: se nos va a generar el http localhost 8080 y acá va a aparecer el h2UI, que esto es básicamente la aplicación de H2 que nos va a mostrar nuestra base de datos que nosotros creamos, que en este caso va a ser TodoList. Entonces nosotros si copiamos esta dirección y nos dirigimos al navegador, vamos a ver que cuando se levanta la aplicación de Java o de Spring, se nos va a generar esto, vamos a ir al navegador, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y nos va a aparecer la base de datos que queramos acá. Pero bueno, es para que más o menos se dé una idea. Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos configurado la aplicación de las propiedades de la aplicación. Esto se lo voy a andar dejando abajo en la descripción para que lo copien y lo peguen. Bueno, en caso de usar H2 van a tener que usar esto. Si no usan H2 y usan otra base de datos, obviamente esto va a cambiar. Y al igual que lo que viene siendo acá la URL, obviamente si usan MySQL, acá lo más probable es que diga MySQL y cambie todo esto. O MongoDB. Pero bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es generar dentro de lo que viene siendo la carpeta Java y donde tenemos nuestra clase, o sea, nuestro main, que sería la clase principal de nuestra aplicación. Acá lo que vamos a generar va a ser lo que viene siendo los modelos. En este caso, como va a ser simplemente una to-do list, vamos a hacer un solo modelo. Así que lo que vamos a hacer acá es crear una clase de Java y le vamos a poner task. Evidentemente, esto va a ir dentro de un paquete que se va a llamar models, y nosotros le vamos a meter dentro de ese paquete. Bueno, si nos vamos dentro de la clase task, nosotros acá vamos a tener que decirle que es una entidad, por lo tanto le vamos a poner que es un entity y que esto va a ser una tabla, table, que el nombre va a ser task, en minúscula. Esto lo que va a hacer es que se nos va a generar dentro de la base de datos que creamos acá, que sería TodoList, se nos va a generar una tabla en nuestra base de datos que se va a llamar task, como le pusimos acá el nombre de la tabla, que es una entidad. Y que esto va a tener las siguientes propiedades, que va a ser ID, generate value, que acá vamos a poner generate value, generate identity, que esto lo que va a hacer es que se nos va a generar una ID automáticamente. Por lo tanto, acá vamos a poner que va a haber una propiedad que va a ser private de tipo de dato long ID. Entonces este va a ser el ID de nuestra tarea y se nos va a generar automáticamente. Y con esta anotación le estamos diciendo a Spring Boot que básicamente este es el ID de la tabla. Aparte de eso, vamos a crear el nombre. String nombre. Y le podremos crear también creo que con eso ya estaremos. Y ahora lo que vamos a hacer es generar los getters y setters. Para eso vamos a irnos a generate.
Acá donde dice getter and setter y vamos a seleccionar el ID y el nombre. Le vamos a poner OK, eso nos generó. Aparte de eso, vamos a generar el constructor. Vamos a hacer un generate constructor y también vamos a generar un constructor vacío. Bueno, tuve un poco moco ahí. Bueno, una vez hecho esto, ya estaríamos con lo que viene siendo nuestro modelo. Ahora lo que vamos a hacer es generar los servicios y los repositorios, los controllers. Así que bueno, acá vamos a generar un paquete que se va a llamar repository. Y acá adentro vamos a generar la clase. Mejor dicho, la interfaz. Acá le vamos a poner task repository. Se va a extender de JPA repository. Y acá le vamos a pasar el tipo de dato o el modelo que va a hacer referencia a este repositorio. En este caso va a ser task. Y como segundo argumento, por así decirlo, el tipo de dato del ID. El tipo de dato de ID sería el long. Listo. Y aparte de eso, acá le vamos a decir que esto va a ser con anotaciones de Spring Boot. Esto va a ser un repositorio. Y ya estaríamos. Bueno, ya tenemos el repositorio. Ahora vamos a generar lo que viene siendo los servicios. Acá le vamos a poner... Y acá vamos a generar lo que viene siendo la interfaz del servicio. Que acá va a ser task service. Dentro de este task nosotros vamos a implementar, o esta interfaz, vamos a implementar los métodos que va a tener nuestro servicio, o sí, básicamente el servicio, que va a ser lo siguiente. Va a ser un public, o directamente lo que podremos hacer es poner get task all, y que esto nos va a retornar una list de task. Aparte de eso, vamos a generar otros métodos más, que va a ser el eliminar y el actualizar. Acá va a ser post task, que lo que va a hacer esto es básicamente devolvernos una string para que nos avise que se posteó o no. Y va a recibir acá el posteo, entonces acá vamos a obtener la tarea. Aparte de eso, vamos a hacer un delete de la task, que acá nos va a retornar también una string. O mejor dicho, lo que podremos hacer es que nos devuelva la lista para que después en el frontend no tengamos problemas en renderizar la lista cuando eliminemos un usuario o no. Entonces acá vamos a hacer task y acá vamos a enviar el ID, que sería el long ID. Aparte de eso, vamos a hacer un put para actualizar, que va a recibir tanto la task como el ID. Y acá también vamos a estar utilizando que nos devuelva la lista de tareas. En el post podremos hacer lo mismo, que nos devuelve la lista, así que bueno, así después no tenemos problema, porque lo más probable es que cuando nosotros lo implementemos en el front, tengamos que ver alguna forma de cómo poder actualizar la tabla cuando nosotros eliminemos o actualicemos, y va a ser un quilombo, entonces mejor lo hagamos acá. Bueno, una vez hecho esto, vamos a implementar esta interfaz dentro de una clase. Vamos a irnos a donde dice implement. Le vamos a generar.
Acá se nos generó la clase con los métodos y acá dentro del service vamos a crear otro paquete que se va a llamar implement, que vamos a agregar la clase que habíamos generado y ya estaríamos. Bueno, una vez hecho eso, también deberíamos de crear lo que viene siendo el, el paquete de controller. Y dentro del paquete controller vamos a generar el controller, obviamente, que va a ser, en este caso se va a llamar task controller. Acá le vamos a poner en anotación que esto va a ser un controller. Y bueno, también nos faltó poner la anotación en los servicios, así que nos vamos a ir al servicio implementación, que sería la clase. Y acá le vamos a poner que esto va a ser un service. Listo. Aparte de eso, bueno, acá en el controller vamos a utilizar el arroba eh, request mapping. Vamos a estar utilizando el request mapping y acá le vamos a poner el nombre de la ruta que va a tener nuestras tareas para que después le hagamos la petición. En este caso le vamos a llamar barra task. Así lo vamos a poner. Esto lo que va a hacer es lo siguiente, es http localhost 8080 y acá le vamos a poner barra task. De esta forma es como nosotros vamos a estar haciendo la petición al API. Entonces, o al servicio, mejor dicho. Eliminamos y acá adentro vamos a generar los controladores. Para eso vamos a estar utilizando el método o la anotación push put mapping. Después tenemos el otro que sería el post mapping. Tenemos el get mapping y por último el delete mapping. El delete mapping va a, bueno, vamos a ir por partes porque no los quiero marear. Vamos a empezar primero con el get. Acá por debajo de esta anotación debe ir el método que va a ejecutar para, bueno, para devolvernos las tareas. En este caso va a ser un método que nos va a devolver public un responsive repository, sería entity, un response entity, que acá el tipo de datos va a ser una lista de, bueno, no sé lo que dice ahí, list, de lo que viene siendo de tareas. El método se va a llamar get task all. Y acá nosotros vamos a estar llamando lo que viene siendo el servicio. Para eso vamos a estar utilizando el AutoWire, que sería inyección de dependencias en Spring Boot. Y acá vamos a estar utilizando lo que viene siendo el public task service. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a return. Acá vamos a hacer response entity .awk, que sale todo correcto, y acá vamos a utilizar el servicio que sería task service get task all, que sería el que nos obtiene todas las tareas. Bueno, yo con esto ya tendríamos lo que viene siendo la ruta de obtener las tareas. Acá también lo que podremos hacer es crear una excepción que cuando no nos trae o hay algún problema
nos tire algún tipo de error, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a estar utilizando el post mapping, así que acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos arriba, pero la diferencia acá va a ser que esto va a ser un post mapping, no, era post task, así solo, y acá vamos a estar utilizando el request body, que el request body básicamente es lo que requerimos de la petición que nos debe enviar sí o sí ese objeto que tiene toda la data que va a ser la tarea en sí. Entonces acá vamos a poner que es de tipo dato task. Y acá vamos a estar utilizando el post en el servicio que es el post task y acá le enviamos la task o la tarea. Vamos a hacer lo mismo con el delete. En este caso el delete es un poco diferente porque acá nosotros vamos a estar recibiendo por parámetros el ID. Por lo tanto acá vamos a hacer slash dos llaves entre medio el ID. Y acá vamos a estar recibiendo el ID que sería en vez de request body, acá va a ser path variable y acá va a ser de tipo dato long ID. Enviamos el ID y acá delete task. Ya estaríamos. Hacer lo mismo pero con el put. En este caso el put va a recibir tanto el ID como la tarea en sí. Así que acá vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos con el delete. Slash llaves ID. Y acá vamos a estar recibiendo también la tarea. Acá lo vamos a poner hacia un costado del parámetro, coma, ahí estaríamos. Y acá vamos a usar tag service.post, no, era put task. Enviamos la tarea, task, y acá le enviamos el ID. Y bueno, ya con esto ya tendríamos, por así decirlo, el controlador ya creado. Lo que nos faltaría es conectar los servicios, porque nosotros acá en la implementación de servicios no tenemos el repositorio y acá no estamos haciendo básicamente nada, o sea, directamente estamos retornando null y no estamos manejando con JPA la base de datos o la información. Por lo tanto, acá vamos a hacer otro auto-wire y acá vamos a hacer public task repository. Tenemos acá. Y acá en lo que viene siendo el get task all vamos a básicamente utilizar el repositorio y acá vamos a retornar el repositorio.findAll, que este método ya nos proporciona JPA, que JPA ya, bueno, nos da estos ciertos métodos para que nosotros no tengamos que hacerlo manualmente y hacer un quilombo de cosas y de código, y ya directamente nos proporciona los métodos para que, bueno, pueda manejar esa base de datos y la información. Pero bueno, igual tiene sus ventajas como sus desventajas. Pero bueno, yo estoy utilizando esta en este video para que sea un poco más fácil entender un poco cómo se maneja el backend con JPA. Pero bueno, acá ya estamos retornando la lista. También acá deberíamos hacer lo mismo. Retorno la lista. Pero la diferencia es que acá también nosotros vamos a utilizar el repositorio. Task repository para guardar esa tarea en la lista, que en este caso sería el post, y guardamos la tarea. Pero acá sería un save, básicamente. Entonces guardamos la tarea y retornamos la lista como nos pide acá. También acá en el delete tenemos que hacer lo mismo, retornar la lista, pero antes que todo eliminar el registro. En este caso va a ser task repository.delete by ID y acá le pasamos el ID. Y bueno, y por último hacerlo exactamente lo mismo, pero con lo que viene siendo el put. Acá hay un problema porque bueno, primero tenemos que obtener, por así decirlo, el usuario y después guardar ese usuario con los datos.
Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a hacer un task repository.find by ID. Esto nos devuelve un usuario. Y acá vamos a hacer el método get. Que el método get nos devuelve en sí el usuario, porque si nosotros no le utilizamos el método get, nos va a tirar un error o nos va a decir que no es compatible con lo que le vamos a poner ahora, que va a ser una task, y acá vamos a poner task put. Ahí está. Entonces acá obtenemos el usuario que le mandamos el ID y ahora hay que actualizarlo. Por lo tanto, acá vamos a preguntar si existe este task put. Podremos preguntar si el ID existe. Equals es ID. No, si es igual a null. O lo que podremos hacer es que sea diferente a null. Abrimos. Si es diferente a null, por lo tanto, vamos a guardar dentro de este usuario, que sería task put.set nombre. Y acá nosotros le guardaríamos el nuevo nombre que le estamos pasando por parámetro, que sería la tarea que va a actualizar esta otra tarea. Por lo tanto, acá vamos a hacer task.get nombre de esa tarea y automáticamente ya se nos guarda. Pero antes que todo, acá antes de terminar el if, usamos el repository, task repository.save para guardar de nuevo la tarea y acá mandarle el task put. Y lo guardamos de nuevo. Y ya con esto ya estaríamos. Pero bueno, esto sería todo lo que tendremos que hacer en tanto en servicio como repositorio. Que bueno, el repositorio es muy fácil, la verdad. Y bueno, el modelo, que es uno solo, y los controllers. Y ahora lo que nos quedaría sería probarlo y después ver cómo hacer una excepción en caso de que, bueno, nosotros no le pasemos, por ejemplo, el ID, que nos tire un error o cosas por el estilo. Así que bueno. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es levantar el proyecto para poder probar a través de Insomnia. Lo tengo acá abierto. Para poder probar la API o el backend. Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos dentro de la carpeta principal del proyecto. Y en la clase principal, que sería la clase main, vamos a levantar lo que viene siendo o correr la aplicación. Y bueno, ahí se nos va a empezar a levantar. En cualquier cosa nos va a decir si nos tira un error o no. Pero bueno, en este caso no nos tiró ningún error. Ahí ya nos dijo que se nos creó o ya nos dice que ya estaba creada la tabla task. Y aparte de eso, bueno, ahí nos dice que se crearon con el nombre y el ID, etcétera. Y aparte de eso, si nos vamos un poco más arriba, acá nos dicen el puerto que está inicializado, que sería en el 8080. Así que bueno, lo que deberíamos hacer es, bueno, yo ahora me voy a dirigir al Insomnia, por lo tanto lo tengo acá abierto. Y como podemos ver acá, bueno, yo acá ya le mandé la URL directamente. Es simple, simplemente le tienen que poner http localhost 2.8080, que es la que es donde se inicializó el backend. Y aparte de eso, el nombre del controlador que habíamos creado nosotros, que en este caso era el task. Entonces, bueno, una vez que nosotros ya tenemos creado, también acá creé, bueno, el método post, método delete y el método put. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, si le doy un send a obtener, no voy a tener nada porque no he creado nada todavía. Por lo tanto, si yo vengo al método post, estamos en la misma URL, pero acá con el método post, obviamente, y acá le mandamos un JSON. El JSON en este caso va a ser un objeto con el nombre de la tarea que vamos a implementar, que en este caso va a ser, no sé, limpiar la cocina o limpiar cocina. Pero no le mandamos el ID porque acuérdense que el ID era autoincrementable y el valor se genera automáticamente. Por lo tanto, no debería de tirarnos ningún problema. Si yo lo doy a send, ahí me devuelve el array con la tarea creada, que era lo que era la idea que teníamos nosotros para hacer, que era que nos devuelva el array en sí.
Y si yo me voy al get y le doy a send, vamos a obtener esa tarea también. Aparte de eso, si yo por ejemplo quiero eliminar esta tarea que es id1, yo vengo acá al el método delete y bueno, acá ya está puesto el 1, le doy a send. Podemos ver que nos devuelve un array vacío. Si yo vengo al get, hago un get de nuevo, un array vacío. Si vuelvo a crear una tarea, pero en este caso va a ser id2, venimos al get, tenemos id2. Pero si yo lo quiero actualizar, vengo al método put y acá le pasamos el ID de lo que viene siendo la tarea o el objeto que queremos actualizar y le pasamos el nombre de la nueva tarea que vamos a actualizar. En este caso es hacer de comer. Entonces yo agarro, le doy a send y ahí se cambió automáticamente. Ahora dice hacer de comer. Si yo me vengo al get, le doy un get y se cambió. Pero bueno, esto sería la prueba que quería mostrarles. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al frontend. Vamos a ver cómo implementar esta API o este backend de Spring Boot a la aplicación de Angular. Vamos a estar creando los servicios, vamos a estar creando la tabla de las tareas. Así que bueno, ahora vamos a empezar a crear el frontend. Bueno, vamos a comenzar creando lo que viene siendo el frontend. Para eso lo que voy a hacer es dentro del app component voy a crear un servicio. Vamos a hacer un ng generate service y le vamos a poner service, que va a ser la carpeta, y dentro va a estar el service task. Bueno, para los que no sepan qué es un servicio en Angular, pueden ir a ver uno de los videos que he creado para explicar un poco sobre el tema. Y bueno, seguimos. Bueno, acá ya se nos creó el servicio. Voy a eliminar lo que viene siendo los testeos. Aparte de eso, también vamos a crear lo que viene siendo la interfaz. Para eso vamos a venir, vamos a crear una carpeta que se va a llamar interface. Y acá adentro vamos a crear el archivo que va a ser task.ts. Vamos a exportar una interfaz. Interface de task, que va a ser un objeto que va a tener el ID de tipo number y el nombre de tipo string. Bueno, ahora una vez hecho esto, vamos a empezar a crear los servicios. Acá vamos a estar implementando o inyectando el HTTP client, que sería private HTTP HTTP client, que esto nosotros deberíamos de importar el módulo que debería venir acá en el app module TS, que sería el módulo completo de la aplicación, y deberíamos implementar el módulo que sería este. Yo de igual manera tengo un video dedicado sobre o sea, hablo sobre el tema de HTTP client y todo eso, así que bueno, lo pueden ir a ver también. Acá voy a crear lo que viene siendo los métodos o los servicios. Para eso vamos a hacer el primero, el get task all, que sería que nos va a devolver el array completo de tareas. Acá vamos a estar haciendo un return de http.método get, y acá le vamos a pasar URL. Entonces, para pasarle la URL vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer http localhost 2.c808, y acá le vamos a pasar lo que viene siendo la task, que sería el controlador que habíamos creado en el backend en Spring Boot. Y bueno, básicamente sería esto. Aparte de acá hay que decirle que vamos a retornar un observable de tipo task, que sería la interfaz que habíamos creado. Y aparte de eso, acá deberíamos especificar el tipo de datos que nos va a devolver esta URL o la ruta que le vamos a pegar. Entonces acá vamos a poner de tipo task, que va a ser un array. Y esto también, el observable va a devolver un array de tareas. Ahora sí. Bueno, vamos a copiar y pegar y lo vamos a hacer 4 veces. Acá vamos a estar haciendo
lo que viene siendo, en vez de un get, un post task, y acá, bueno, directamente lo dejamos así. Y acá cambio el método, que en este caso sería, en vez de un get, sería un post. Y acá nosotros deberíamos de recibir por parámetro de este servicio lo que viene siendo la tarea, porque nosotros tenemos que pasar una tarea por body para que le llegue al backend y pueda manejar ahí los datos. Entonces acá vamos a hacer una task que va a ser task de tipo task, y acá se lo vamos a enviar como segundo parámetro a la URL. Bueno, acá me confundí, sería abajo, no arriba, me mareé un poco ahí. Ahora sí. Y aparte de eso, bueno, aparte de eso, bueno, esto ya estaría. Ahora deberíamos hacer el delete. Entonces acá vamos a hacer un delete task, que acá vamos a recibir el ID, que va a ser de tipo number o número. Y le vamos a, bueno, le vamos a cambiar el método HTTP, que sería delete. Y acá le vamos a enviar el ID, que sería con signo dólar, abro llaves y mando el ID, que es el que recibimos por parámetro. Y por último tenemos el método put task, que va a recibir tanto la tarea como el ID, que va a ser el número. Y acá vamos a cambiar el método, va a ser un put, y va a estar recibiendo tanto el objeto tarea por body, y le vamos a pasar el ID por la misma URL. O sea que sería signo dólar, abro llaves, ID, y listo. Bueno, ya con esto ya tendremos creados nuestros servicios. Ahora lo que deberíamos hacer es irnos a lo que viene siendo el app component, que lo tendremos acá, y empezar a implementarlo. Entonces nos vamos acá en el app component TS, y acá vamos a inyectar en el constructor de este componente lo que viene siendo el servicio private, y acá le vamos a poner task service, que va a ser de tipo service task service, que sería este que tenemos, que era el que habíamos creado. Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es implementar dentro del mismo componente una interfaz de onInit, que es para cuando el componente se renderice o cuando se cree. Así que acá vamos a hacer ng onInit, y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al servicio, o sea, task service, punto, el método get, para traernos todas las tareas cuando el componente se monte. Y acá nos vamos a suscribir, vamos a poner subscribe, y vamos a estar obteniendo la data, que esta data va a ser igual a, bueno, acá lo que vamos a hacer es crear una propiedad, que va a ser una task list, podremos poner, que va a ser de tipo task, y va a ser un array, y que va a ser igual a un array vacío por el momento. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es que cuando nos suscribamos a este servicio, nos va a devolver el array, que sería data, y ese array va a ser igual a la lista de tareas que tenemos acá. Entonces acá vamos a hacer task list igual a data, y ya estaríamos. Por último, deberíamos de crear los tres métodos que nos faltan, que sería el método para eliminar una tarea, para postear una tarea, y para lo que viene siendo actualizar una tarea. Para eso lo que voy a hacer yo ahora es hacer un post de task, que acá acuérdense que recibe la tarea, que era de tipo task, y que lo que va a hacer esto es hacer task service, y acá vamos a hacer un método post, y acá le vamos a enviar la tarea, sería task, y acá nos vamos a suscribir.
Y vamos a obtener la data también, porque acuérdense que el backend nos devuelve tanto en el delete, el put, el post y el get el array de tareas. Por lo tanto, cada vez que nosotros creemos una tarea, se va a actualizar automáticamente esta array de tareas. Entonces acá lo que vamos a hacer es copiarnos esto, pegarlo acá y que esto va a ser igual a la data. Pero bueno, acá nos falta el tis. Listo. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el método delete y el método put. Acá va a ser delete. Vamos a estar recibiendo en vez de la tarea una ID. Acá vamos a hacer delete task. Pasamos la ID. Va a ser exactamente lo mismo. Y el método put, que acá va a recibir tanto lo que viene siendo la tarea y el ID. Que el ID sería el número también. Y acá le vamos a enviar put task. Enviamos la tarea y el ID. Bueno, ya con esto ya tendríamos todo. Ya tendríamos todo creado dentro del componente. Y lo que nos faltaría ahora es empezar a implementar estos métodos. Tanto el delete, el put y el post para poder crear tareas, eliminar y eso. Y bueno, obviamente el método ng-on-init no es un método, o sea, es un método, pero es un ciclo de vida, que esto se ejecuta cada vez que el componente se monta, por lo tanto esto no lo vamos a estar utilizando. Simplemente vamos a ejecutar estos métodos cuando nosotros vayamos a hacer la lista. Así que bueno, ahora vamos a comenzar a crearlo. Bueno, lo que debemos hacer ahora es mostrar estos datos dentro de lo que viene siendo nuestro HTML. Por lo tanto, acá vamos a crear un div y vamos a hacer un ng-for. Let de cada tarea, task of task, que era el array de tareas. Y acá vamos a hacer que muestre un párrafo que pase el nombre. Entonces acá vamos a poner task punto nombre. Bueno, acá en realidad no sería task, sino tags. Bueno, como sigue. Ahí está. Guardamos y si no levantamos la aplicación, acá hacemos un ng-serve-o. Bueno, me tiro un error porque no estoy posicionado donde debería estar. Venimos acá, hacemos un ng-serve-o. Podemos ver que no nos muestra nada. Bien. A ver qué nos tira la consola. Si nos tira algo, nos tira un error. Target, file response. Estos problemas creo que es por el tema del course. Si no mal recuerdo, siempre nosotros cuando creamos una aplicación backend, siempre, ya sea en cualquier tipo de lenguaje, ya sea JavaScript, TypeScript o Java, siempre le tenemos que pasar lo que vienen siendo los cores. Que los cores lo que nos permite es que diferentes aplicaciones que nosotros, o sea, diferentes aplicaciones que nosotros creemos y utilicemos esa API de esa base de datos o de ese backend, mejor dicho, nos permita poder hacerlo, porque si nosotros no configuramos el course, obviamente nos va a tirar un error y nos va a decir que no estamos autorizados de utilizar esa API. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es ir a lo que viene siendo el backend y configurar lo que viene siendo el course. Así bueno. Bueno, lo que tengo que hacer acá es implementar lo que viene siendo el course. Obviamente esta configuración la voy a copiar y pegar, no voy a estar poniéndome a hacerlo paso a paso porque es muy largo y me va a tomar mucho tiempo. Entonces directamente lo pego y se lo voy a andar dejando abajo en la descripción. Así que bueno, lo que tengo que hacer es dentro de lo que viene siendo la clase main de nuestra aplicación de Java o de Spring Boot, es pegar lo siguiente. Vamos a pegar lo que viene siendo el bin, que obviamente a usted le va a aparecer todo en rojo porque lo deben de importar todo esto, todas las cosas, por ejemplo, URL base course configuration source, le va a venir desde, acá lo podemos ver,
le va a venir desde Spring Framework. También el Course Filter le va a venir desde Spring Framework. El bin también. Y bueno, todo el resto. Así que bueno. Esto acuérdense, yo se lo dejo abajo de la descripción. Y lo copian y lo pegan y listo. Bueno, una vez hecho esto, si levantamos la aplicación no debería de tener ningún problema. Y parece que no. Ahora si yo vengo y me voy hacia lo que viene siendo nuestra aplicación de Angular. Y yo, por ejemplo, igual no vamos a tener nada de tareas porque no tenemos ninguna creada. Pero si yo acá, por ejemplo, vengo y creo una tarea. Y creo una tarea, a ver, podríamos poner acá adentro un button que diga crear tarea, que va a tener un clic. Y acá vamos a implementar el método postTask y recibe una tarea que sería task. Pero esta task, básicamente lo que podríamos hacer es crear una tarea nosotros, en vez de pasarle acá, a ver, es crearle acá una tarea manualmente, que puede ser el objeto con el ID, que puede ser, no sé, ID 0, y el nombre, que va a ser limpiar habitación. Le mandamos a guardar. Guardamos acá. Bueno, esto lo voy a eliminar. No, mejor no. Lo guardamos y bueno, esto sería el TypeScript, el test. No le vamos a dar bola, así que bueno. Y bueno, ahora si nos vamos a la aplicación y ahí nos dice que HTTP 404 not found. Me dice que nos respondió, claro, nos respondió con un error 404 porque no encontró nada. Eso es porque me parece que acá en el controller, a ver cómo le pusimos. Claro, es con S. Ahí me olvidé. Bien. Entonces venimos acá. Le vamos al servicio, que el servicio lo teníamos acá. ¿Sí? Y le pegamos acá. Ahora sí. Ahora si nos vamos a la aplicación, podemos ver que no nos tira más error. Pero el botón no aparece. ¿Por qué será? A ver. El botón no nos aparece. Claro, ahora sí. Si yo le doy a crear, ahora sí nos aparece limpiar habitación. Si yo, por ejemplo, vengo nuevo y acá le cambio a limpiar baño, por ejemplo, y le doy a crear, ahí nos dice limpiar baño, y así sucesivamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear los estilos y empezar a crear varias tareas para, bueno, para poder ver cómo debería verlo el usuario en esta aplicación. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Lo que voy a hacer ahora es irme al HTML y acá lo que podremos hacer es hacer una sección y vamos a crear por encima de todo un input. Un input que acá vamos a estar modificando a través del ngModal. Lo que viene siendo una tarea. O sea, acá lo que vayamos escribiendo en el input se va a ver reflejado en una variable en la cual nosotros cuando hagamos el post de la tarea esa se va a actualizar en la base de datos. Por lo tanto acá vamos a crear una task que va a ser de tipo string y que va a estar vacío. Acá le vamos a pasar la task.
Y acá nos dice, bueno, acá igual nos falta importar lo que viene siendo en el módulo de la aplicación, el form module, que lo tenemos de implementar en el módulo de acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pegar esto, form module, lo vamos a importar de Angular Forms y ya estaremos. Con esto ahora nos permite utilizar el engine model. Que esto normalmente se utiliza en formularios, pero bueno, obviamente acá no estamos haciendo un gran formulario, simplemente un solo input. Bueno, vamos a poner un placeholder que diga escribir tu nueva tarea. Aparte de eso, vamos a hacer un botón que va a ser el botón que va a guardar la tarea. Crear tarea. Que acá vamos a estar utilizando el método que habíamos creado de post. Por lo tanto, acá, click, método click, post, task, y ya estaríamos. Si no vamos al método, podemos ver que yo les quité eso que recibía una tarea porque lo que yo pensé que es mejor o ideal es a través del input lo que escribimos, modificar una variable en la cual ahora yo uso esta variable que está modificada por el input y pasársela acá en la tarea. Borro esto y se lo paso. Por lo tanto acá vamos a poner task. Pero el problema de esto es que esto es una string y acá recibe una tarea. Por lo tanto le vamos a cambiar esto a string y nos va a tirar lo más probable un error porque al hacer el método post acá no lo podemos pasar nosotros una string porque acá sí o sí recibe un objeto. Entonces a la hora de crear una tarea nos va a traer un error la base de datos, o el backend mejor dicho. Por lo tanto acá vamos a poner un objeto y acá le vamos a poner nombre, dos puntos, que va a ser igual a la task que sería una string. ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, porque nosotros al hacer un post no estamos utilizando la ID porque acuérdense que la ID es auto incrementable, o sea, no lo usamos nunca, o sea, del lado del frontend. Por eso, bueno, hacemos eso. También deberíamos hacer lo mismo con el método put, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, una vez hecho esto, nos vamos a ir hacia el HTML, que lo tenemos acá. Y creo que ya estaríamos. Ahora si nos vamos a la aplicación, acá, bueno, nos aparece el input. Tenemos acá lo que habíamos creado anteriormente. Y si yo acá pongo, por ejemplo, limpiar cocina. Y le doy crear tarea, ahí se me crea la tarea automáticamente. Ahora, si yo, o sea, obviamente lo que queremos es eliminar estas tareas en caso de ya haberlas finalizado, lo que podremos hacer es crear dentro del div un botón que diga eliminar. Y acá voy a utilizar el click. Y acá va a ser delete task que va a recibir el ID. El ID sería task ID. Que sería el ID que está dentro de esta iteración. Ahora si yo me voy a lo que viene siendo la aplicación, ahí aparece el botón y yo quiero eliminar, por ejemplo, limpiar. Y ahí se me elimina automáticamente. Si yo elimino limpiar cocina, también. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es darle un poco de estilos. Así que bueno, vamos a empezar. Acá podremos utilizar una clase. Se va a llamar todo section. Vamos al CSS. Acá vamos a abrir las llaves. Acá lo que podremos hacer, a ver, es entrar todo esto. Por lo tanto acá vamos a hacer un display flex, flex direction column y align item center. Ahí nos aparece, bueno, igual ahí el botón no queda bien.
También debería centrar el H1, por lo tanto lo voy a poner dentro de la sección. Ahí está. Y podremos ponerle un border, un pequeño border. Border, eh, border solid. A ver cómo queda. Bueno, más o menos. Podremos poner un píxel y que sea, sí, un píxel. Y que tenga un border radius de 10 píxeles. Que más redondo. Y que tenga un alto de 500 píxeles. A ver qué onda. Ahí está un poco mejor. Lo que viene siendo el input y el botón, lo que podríamos hacer es meterlos dentro de un div para que se amontonen entre sí. Y este div le vamos a poner la clase class container post, algo así. Nos vamos a venir acá, vamos a poner display flex, ahora sí, y le podemos poner al input que tenga un margin right de 5 píxeles para que esté un poco separado. Ahí está. También lo que podríamos hacer es poner una clase a cada task. Por lo tanto, utilizamos esta clase, venimos acá, task, bueno, ahí lo dupliqué. Y acá lo que podremos hacer es un display flex. A ver si yo creo una clase. Digo una tarea que le podemos poner cocinar. Bueno, el botón es un poco feo. Pero bueno. Bueno, al botón lo que voy a hacer es button. Le voy a poner que... No, mejor dicho, al div que tenga un age de fit content. Que se amolde al contenido. A ver si cambia ahí. No. Bueno, si no de última, al botón. Acá vamos a poner que el age del botón sea de 30 píxeles. A ver ahí. Puede ser. Acá igual vamos a poner align items center. Ahora sí. Y lo que voy a hacer, bueno, acá 25, un poquito menos. Ahí está. Lo que voy a hacer es un justify content con espacio. A ver si... No, no funciona. Bueno, si no de última le ponemos un margin al botón y listo. Un margin left de 20 píxeles. Listo. Entonces, de esta forma tenemos lo que viene siendo cada tarea. Entonces acá, dentro de la tarea, podríamos crear un HR para que haya una separación y se note. Igual esto lo podremos poner, claro, el problema es si lo ponemos abajo, nos queda. Si no, de última, lo que podremos hacer es al mismo div task, es hacerle un border button de solid de un píxel black. Ahora ahí. Bueno, ahí está un poco mejor. También le podremos poner un width, que el width sea de 200 píxeles. Y
que, bueno, acá, a ver si yo elimino esto y le pongo Beautiful Content. A ver ahora sí. Bueno, ahí tenemos lo que viene siendo la tarea y en caso de eliminar, lo eliminamos y listo. Ahora si ponemos cocinar papas al horno, ponemos limpiar auto, sacar a pasear al perro. Ahí tenemos todo. Bueno, obviamente está un poco feo, pero lo que podremos hacer es darle un poco más de estilo. Evidentemente esto es dependiendo de ustedes y de sus objetivos. O sea, no, tampoco los estilos son 100% para todo el mundo, obviamente. Pero bueno, acá en el botón podemos poner un background color red. Ahí. Que el red sea un poco menos, un poquito más blanquecino ahí. Que tenga un border none. Y que el color de la letra sea este. Bueno, ahí está un poco mejor. Bueno, también le podremos poner un cursor pointer y que tenga un pequeño border radius de 5 píxeles. Ahí está. Bueno, aparte de esto, bueno, también el input más feo que no sé qué, pero bueno, acá lo que podríamos hacer es un age de 30 píxeles, a ver cómo cambia. Bueno, ahí está un poco mejor. Que tenga un width un poco más largo de 300 píxeles. Y aparte de eso, que el botón sea, no sé, un color azul. El botón lo tenemos acá, sería un botón. Podremos hacer exactamente lo mismo que esto, pero la diferencia va a ser que el color puede ser un color, a ver ahí, claro, igual ahí el tamaño, ahí está. Ahí tenemos crear tarea, eliminar, el input le podremos poner un border radius, bueno, copio este y le pongo este, listo, a ver ahora sí. Y también lo que podríamos hacer es que, bueno, tenga un poco más de tamaño. A ver esto, un fit content, a ver ahí, bueno, queda un poco feo. 400 píxeles, a ver cómo queda. Y bueno, ahí podría ser. Igual también hay que tener en cuenta el otro botón, que sería el botón de actualizar, pero bueno. Y lo que podríamos hacer también es que tenga un margin top de 10 píxeles. Ahí está. Bueno, acá tenemos eliminar, eliminamos, listo, crear, no se creó nada. Bueno, esto también hay que tener mucho cuidado. Y si yo por ejemplo pongo limpiar baño, ahí se me creó. También lo que podríamos hacer ahora es el botón, ¿dónde está? Crear el botón actualizar. Pero bueno, en este caso, acá sería otra cosa. Bueno, este del botón actualizar ya vamos a ver cómo hacerlo, porque hay que crear un input. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo poder pensarlo y hacerlo.
Bueno, lo que quiero hacer yo ahora es crear que en vez de esto sea un párrafo, sea un input para que cuando nosotros le demos el botón actualizar nos permita escribir en input y después le demos un botón guardar y se nos guarde esto en la base de datos. Por lo tanto acá voy a eliminar esto, vamos a crear un input, vamos a utilizar la caja de banana, que es como se le dice, que es el engine modal, que va a estar actualizando cada vez que nosotros escribamos el task name o nombre. Acá sería engine model. Aparte de eso, el valor del input va a ser igual al task name punto nombre. Acá lo podríamos poner dentro de las llaves, digo de los corchetes. Y aparte de eso, deberíamos de ponerle un disable para que esté deshabilitado. Que va a estar deshabilitado cuando nosotros, por ejemplo, le digamos que a través de un booleano, digamos que esto es true o false. Si es true se deshabilita y si es false se habilita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear acá un booleano que se va a llamar boolean, va a ser de tipo boolean, va a estar igual en true por el momento y lo vamos a estar utilizando. Le pasamos esto. Ahora, si nos vamos a la página, podemos ver que tenemos el input con el valor, que en este caso era este era el valor. También le podemos poner cocina, qué sé yo, y ahí estaremos. Y quiero que aparezca un botón actualizar para que me deje escribir este input. Por lo tanto acá lo que deberíamos hacer es crear un botón actualizar, y que este botón actualizar me permita setear este booleano en false para que me permita escribir. Entonces acá vamos a crear un método que se va a llamar put. Acá vamos a setis.booleano va a ser igual a false. Y aparte, bueno, y aparte de eso, bueno, si venimos acá, tenemos acá el botón actualizar, que acá no me está actualizando, me parece. Ah, claro, porque no lo hemos implementado en el botón, claro. Clic, y acá sería put. Vengo acá a actualizar y ahí me permite escribir, básicamente. Aparte de eso, lo que deberíamos de hacer también es que este método después me setee en true el booleano para que se me cierre después de guardar. Entonces acá true, y vamos a crear un botón acá, ng container, va a tener un botón guardar, que acá va a tener una condición ng if, de que si el booleano es false, o sea, si el booleano es false, lo que quiere decir es que nos deja escribir en el input, se nos va a aparecer este botón guardar. Venimos acá rápido, actualizar, y ahí nos aparece el botón guardar. Nosotros actualizamos y cuando le demos acá se debería de guardar y enviar. Acá vamos a estar utilizando el método click para utilizar ese otro método que era el put task, y que acá nosotros deberíamos de enviar los datos. En este caso el dato básicamente va a ser el task.nombre y el task.id. Si venimos acá, actualizar, actualizamos, guardar, y ahí se nos cambia. Bueno, ahora vamos a, después de haber pensado más o menos esto, vamos a poner un poco de estilo porque la verdad que está quedando muy mal, pero bueno. Y aparte de eso vamos a ver si nos funciona el 100%. Bueno, ahora vamos a seguir con el CSS. Lo que vamos a hacer es irnos a la página. Y como podemos ver acá tenemos bueno, el botón actualizar que ya hemos visto con el botón guardar. Y lo que quiero cambiar es que no se vea el input en sí, sino que se vea nomás el nombre. Y aparte de eso que los botones estos cambien, porque si no queda un poco mal así. Igual bueno, la idea de este video no es centrarme en el CSS ni tampoco
en cómo se vería los estilos, sino que es más que todo cómo poder conectar la API o el backend en la aplicación de Angular. Y bueno, ya el tema de estilos ya depende de cada uno de ustedes cómo se quiere manejar o cómo quiere hacer las cosas, pero bueno, nomás es para mostrarles cómo se hace la conexión y cómo poder utilizar los datos de la base de datos. Bueno, seguimos. Acá en el input lo que haría sería irme acá en SSS y dentro del contenedor que sería task, hacer que el input tenga un border none para que se le salga el borde. Ahí está. Y que el background color del fondo sea un color beige. A ver ahí. Bueno, bueno, no es beige, sino que es un color diferente, pero bueno. Bueno, ahí creo que podremos dejar el tema de cómo se vería el nombre. Eh, Otra cosa que podremos hacer es que test align center, a ver si funciona. Ahí está. Eh, bueno, el botón eliminar lo voy a poner por detrás del botón actualizar. Así no tenemos problemas y aparte se ve mucho mejor. Ahí está. Actualizar, aguardar, bueno. El botón actualizar lo que podría hacer es cambiarle, bueno, acá le vamos a poner una clase que se va a llamar class btn delete. Hacer lo mismo con los otros dos, que sería el botón actualizar y el botón guardar. Bueno, en este caso va a ser ut, eh, no sé qué le podemos poner. Bueno, lo dejamos así. btn save. Venimos acá, cambiamos los estilos a lo que viene siendo el botón. En vez de ponerle el botón, le ponemos una clase para que no haya problemas con los botones. Ahora no se me pone el color rojo del botón a utilizar. Vamos a copiar esto 3 veces y acá iría el botón save y el botón put. El botón guardar le podremos poner un color, este color, y el botón actualizar le podríamos poner un color verde. Vamos a ver ahí, a ver. Entonces tenemos el botón actualizar y el botón guardar. Bueno, lo que podría hacer es que los botones estén un poco más centrados en una posición. Entonces acá vamos a poner un div. Y vamos a hacer que este div nada, directamente lo que vamos a hacer es un margin entre los botones. Acá vamos a poner margin 10 píxeles. Y lo mismo con los otros. Bueno, en este caso le podría poner menos porque si no va a ocupar bastante espacio. Y ahí tenemos los botones actualizar, guardar y eliminar. Si yo le doy a actualizar, bueno, ya nos permite escribir. Yo acá le pongo cocina. eh, Cocinar videos. Guardar. Si me guarda, se desaparece el botón. Y si lo quiero eliminar, lo elimino. Y listo. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que le haya servido, le haya gustado. Como vimos, o sea, en tema de estilos, como dije, no vamos a profundizar mucho porque es subjetivo, o sea, cada uno tiene su manera de hacerlo.
A lo que me quería centrar era únicamente a cómo poder consumir o sea, ese backend que estamos utilizando con Spring Boot. Y bueno, espero que este video le haya sido de utilidad, le sirva y nos vemos en el próximo video.